Buenas tardes, mi nombre es Camila Elizabeth Cabezas Castillo, estoy en el paralelo B. Hoy es 5 de julio del 2026 y son las 4:46 de la tarde. Hola a todos, en este video voy a hablarles sobre la unidad 3 y 4, las cuales abordan algunas de las corrientes psicológicas más importantes para comprender cómo se desarrolla el comportamiento humano y cómo las personas aprendemos a lo largo de nuestra vida. Desde sus inicios, la psicología ha buscado responder preguntas muy importantes, como por ejemplo, ¿por qué actuamos de determinada manera? ¿Qué factores influyen en nuestras decisiones? ¿O de qué manera podemos comprender el comportamiento de las personas? Para responder esas preguntas, diferentes psicólogos desarrollaron teorías y corrientes que, aunque tienen diferencias entre sí, han contribuido al crecimiento de la psicología como ciencia. En este video conoceremos las principales ideas de estas corrientes, sus representantes más importantes, sus aportes y también algunas de las críticas que han recibido. Veremos que cada una intenta explicar el comportamiento humano desde una perspectiva diferente y que gracias a todas ellas hoy contamos con una visión mucho más amplia de cómo pensamos, aprendemos y nos desarrollamos. En primer lugar, hablaremos de la unidad 3, donde estudiaremos el conductismo clásico, el condicionamiento operante, el aprendizaje vicario y el cognitivismo. Posteriormente abordaremos la unidad 4, que comprende la psicología humanista, el constructivismo y la psicología de la Gestalt. Es importante mencionar que muchas de estas teorías. En primer lugar, hablaremos de la unidad 3, donde estudiaremos el conductivismo clásico, el condicionamiento operante, el aprendizaje vicario y el cognitivismo. Posteriormente abordaremos la unidad 4, que comprende la psicología humanista, el constructivismo y la psicología de la Gestalt. Es importante mencionar que muchas de estas teorías se siguen utilizando en la actualidad. Sus aportes pueden observarse en la educación, en la psicología clínica, en las organizaciones e incluso en situaciones de nuestra vida cotidiana. Por esta razón, conocerlas nos permite comprender mejor tanto nuestro comportamiento como el de las personas que nos rodean. Una vez realizada esta introducción, comenzaremos con la primera corriente psicológica de la unidad 3, el conductismo clásico. Conductismo clásico. El conductismo clásico fue una de las primeras corrientes que intentó convertir a la psicología en una ciencia completamente objetiva. Su principal representante es John B. Watson, quien se inspiró en los experimentos realizados por el fisiólogo ruso Ivan Pavlov. Antes de hablar sobre Watson, vale la pena recordar brevemente quién fue Pavlov. Él realizó experimentos con perros y observó que estos comenzaban a salivar no solo cuando veían comida, sino también cuando escuchaban el sonido de una campana que anteriormente había sido asociada con el alimento. A partir de estos experimentos, demostró que una conducta podía aprenderse mediante la asociación entre un estímulo y una respuesta. Tomando como base estas investigaciones, John B. Watson propuso que la psicología debía estudiar únicamente aquello que pudiera observarse y medirse de manera objetiva. Según él, los pensamientos, las emociones o los sentimientos no podían analizarse científicamente porque no eran observables de forma directa. Por ello, el objetivo principal de estudio debía ser la conducta. Esta idea representó un cambio muy importante para la psicología, ya que permitió utilizar métodos experimentales similares a los de otras ciencias, haciendo que las investigaciones fueran más objetivas. Dentro del conductismo clásico encontramos tres características principales. La primera es la relación entre el estímulo y respuesta. Esto significa que toda conducta se produce como respuesta a un estímulo determinado. La segunda característica es el estudio exclusivo de la conducta observable. Es decir, únicamente interesaban las acciones que podían verse, medirse y registrarse mediante la observación. Y la tercera característica consiste en la posibilidad de predecir y controlar la conducta. Los conductistas pensaban que si se conocían los estímulos adecuados, también podían predecirse la respuesta de una persona. Para comprender mejor esta teoría, imaginémonos un ejemplo cotidiano. Pensemos que un estudiante que escucha el timbre que anuncia el final de la clase. Para comprender mejor esta teoría, imaginémonos un ejemplo cotidiano. Pensemos en un estudiante que escucha el timbre que anuncia el final de la clase. Apenas escucha este sonido, comienza a guardar sus cuadernos y a prepararse para salir del aula. En este caso, el timbre funciona como el estímulo y la acción de recoger sus cosas constituye a la respuesta. Otro ejemplo puede observarse cuando una persona escucha la notificación de su teléfono celular.
y casi automáticamente siente la necesidad de revisar quién le escribió. Con el paso del tiempo, el sonido de la notificación se ha asociado con la llegada de un mensaje y genera una respuesta casi inmediata. Uno de los mayores aportes del conductismo clásico fue introducir el método experimental dentro de la psicología y demostrar que muchas conductas podrían estudiarse de manera científica. Además, sentó las bases para el desarrollo de diferentes técnicas de modificación de la conducta que posteriormente serían utilizadas en distintos ámbitos. Sin embargo, esta corriente también recibió diversas críticas. La principal fue que reducía el comportamiento humano únicamente a estímulos y respuestas, dejando de lado aspectos muy importantes como los pensamientos, las emociones, la personalidad o las motivaciones internas. En otras palabras, trataba a las personas como si reaccionaran siempre de manera automática frente a los estímulos del ambiente. A pesar de estas críticas, el conductismo clásico marcó un antes y un después en la historia de la psicología y abrió el camino para nuevas investigaciones sobre el aprendizaje. 2. Condicionamiento operante. Después del conductismo clásico surgió otra propuesta muy importante conocida como el condicionamiento operante, desarrollado por el filósofo estadounidense B. F. Skinner. Aunque Skinner compartía con Watson la importancia de estudiar la conducta observable, consideraba que el comportamiento humano no dependía únicamente de los estímulos, sino también de las consecuencias que siguen a cada acción. En otras palabras, Skinner afirmaba que las personas tendemos a repetir aquellas conductas que producen consecuencias favorables y, por el contrario, evitamos aquellas que generan consecuencias negativas o desagradables. Esta teoría explica gran parte de los hábitos que desarrollamos durante nuestra vida. Muchas de las acciones que realizamos todos los días se mantienen porque en algún momento obtuvimos un beneficio al realizarlas. Dentro del condicionamiento operante encontramos tres conceptos fundamentales. El primero es el esfuerzo positivo. Este consiste en presentar una recompensa después de una conducta con el objetivo de aumentar la probabilidad de que se vuelva a repetir. Por ejemplo, imaginemos que un estudiante obtiene excelentes calificaciones en sus exámenes y como reconocimiento sus padres le permiten salir con sus amigos durante el fin de semana. Esa recompensa aumenta las probabilidades de que el estudiante continúe esforzándose en sus estudios. Otro ejemplo sería el de un niño que recoge sus juguetes y recibe un elogio de sus padres. Al sentirse reconocido, es más probable que vuelva a ordenar sus juguetes en otra ocasión. El segundo concepto es el refuerzo negativo. En este caso no se añade una recompensa, sino que se elimina un estímulo desagradable. Un ejemplo muy sencillo ocurre cuando suena la alarma del despertador por la mañana. El sonido resulta ser muy molesto, por lo que la persona se levanta y la apaga. Al desaparecer ese sonido desagradable, aumenta la probabilidad de levantarse rápidamente cuando vuelva a sonar. Es importante aclarar que el refuerzo negativo no significa castigar. Muchas personas suelen confundir ambos conceptos, pero en realidad son diferentes. El refuerzo negativo busca fortalecer una conducta eliminando algo que resulta ser incómodo. Y el tercer concepto es el castigo, cuyo objetivo es disminuir o eliminar una conducta. Por ejemplo, si un estudiante copia durante un examen y recibe una sanción por parte del profesor, lo más probable es que esa conducta disminuya en un futuro, debido a las consecuencias negativas que produjo. Otro ejemplo puede ser cuando un niño rompe intencionalmente algún objeto de la casa y pierde temporalmente el permiso para jugar videojuegos. Esa consecuencia busca reducir la posibilidad de que se vuelva a repetir ese comportamiento. Las ideas de Skinner tuvieron una enorme influencia en diferentes campos. En la educación se utilizan para fomentar hábitos de estudio y reforzar conductas positivas. En la psicología clínica se aplican técnicas para modificar ciertos comportamientos. Incluso en nuestra vida diaria utilizamos principios del condicionamiento operante cuando premiamos el esfuerzo, corregimos conductas o intentamos formar nuevos hábitos. No obstante, esta teoría también ha recibido críticas. Algunos psicólogos consideran que explica muy bien las conductas observables, pero que presta poca atención a aspectos internos como las emociones, los pensamientos, la creencia o la capacidad de tomar decisiones conscientes. Aún así, el condicionamiento operante continúa siendo una de las teorías del aprendizaje más influyentes y utilizadas hasta la actualidad, debido a que muchos de sus principios han demostrado ser efectivos en diferentes contextos educativos, clínicos y sociales. Con esto finalizamos el estudio del condicionamiento operante. A continuación, conoceremos otra teoría que amplió la forma de entender el aprendizaje. Se llama el aprendizaje vicario, propuesto por Albert Bandura.
3. Aprendizaje vicario. Ahora continuaremos con el aprendizaje vicario, una teoría que representó un cambio importante en la manera de comprender cómo las personas adquieren nuevos comportamientos. Esta propuesta fue desarrollada por el psicólogo Albert Bandura, quien consideró que el aprendizaje no depende únicamente de los estímulos o de las consecuencias de una conducta, como plantean las teorías conductistas. Bandura demostró que también aprendemos observando a otras personas, incluso sin necesidad de experimentar directamente una situación. Esta idea es muy interesante porque explica muchas conductas que desarrollamos desde la infancia. Desde que somos pequeños observamos a nuestros padres, familiares, amigos y maestros, y muchas veces imitamos la manera en que hablan, saludan, resuelven problemas o reaccionan ante diferentes situaciones. Por ejemplo, un niño puede aprender a decir por favor y gracias simplemente viendo que sus padres utilizan esas expresiones con frecuencia. De igual manera, una persona puede aprender una receta de cocina observando a alguien preparándola, o aprender una coreografía viendo un video en internet varias veces. Esto demuestra que el aprendizaje también ocurre mediante la observación y la imitación. Bandura explicó que este proceso se desarrolla a través de 4 etapas fundamentales. La primera es la atención. Para aprender, observando, primero es necesario prestar atención al comportamiento de la persona que sirve como modelo. Si no existe atención, difícilmente podrá producirse el aprendizaje. La segunda etapa es la retención, que consiste en almacenar la información observada en la memoria. Es decir, la persona recuerda lo que vio para poder utilizarlo más adelante. La tercera etapa es la reproducción. En ese momento, el individuo intenta poner en práctica la conducta que observó. Es aquí donde la persona trata de imitar aquello que aprendió. Y finalmente encontramos la motivación, que determina si realmente existe interés por realizar esa conducta. Aunque una persona haya observado y recordado una acción, solo la llevará a cabo si tiene algún motivo para hacerlo. Para comprender mejor estas etapas, imaginémonos a un estudiante que observa cómo su profesor de matemáticas resuelve un ejercicio. Primero presta atención a la explicación, luego recuerda los pasos, después intenta resolver un ejercicio similar y finalmente continúa practicándolo porque desea obtener una buena calificación. En este ejemplo se presentan claramente los 4 procesos descritos por Bandura. Uno de los aportes más importantes de esta teoría fue demostrar la influencia que tienen los modelos sociales en nuestro comportamiento. Gracias a ella comprendemos mejor cómo aprendemos valores, normas sociales, habilidades de comunicación e incluso algunas conductas que observamos en medios de comunicación o en redes sociales. Sin embargo, Bandura también reconocía que observar una conducta no garantiza que siempre vaya a aprenderse o a repetirse. Existen otros factores como la personalidad, la motivación, el contexto y las experiencias previas que también influyen en el aprendizaje. En conclusión, el aprendizaje vicario amplió la explicación del aprendizaje humano al demostrar que no siempre necesitamos vivir una experiencia para aprender de ella, sino muchas veces basta con observar a otras personas también. 4. Cognitivismo. Después de conocer las teorías conductistas, hablaremos del cognitivismo, una corriente que surgió como respuesta a las limitaciones del conductismo. Como vimos anteriormente, el conductismo se centraba únicamente en la conducta observable. Sin embargo, muchos psicólogos comenzaron a preguntarse qué ocurría dentro de la mente cuando una persona aprendía, resolvía un problema o tomaba una decisión. De esta inquietud nació el cognitivismo. Entre sus principales representantes se encuentran Jean Piaget, Ulrich Neisser y Jerome Brunner. Todos ellos coincidían en que era necesario estudiar los procesos mentales para comprender mejor el comportamiento humano. El cognitivismo compara la mente con un sistema que procesa información. Es decir, las personas recibimos información del entorno, la analizamos, la almacenamos en la memoria y posteriormente la utilizamos para resolver problemas o tomar decisiones. Por esta razón, esta corriente comenzó a investigar procesos como la memoria, la atención, la percepción, el lenguaje, el razonamiento y el pensamiento. Las principales ideas del cognitivismo son 3. La primera afirma que la mente procesa constantemente información proveniente del ambiente. La segunda sostiene que aprender no significa simplemente memorizar datos, sino construir conocimientos relacionando la información nueva con aquello que ya sabemos. Y la tercera establece que los procesos mentales influyen directamente en la conducta. Es decir, lo que pensamos puede modificar la forma en que actuemos. Podemos observar este enfoque en situaciones muy cotidianas.
Por ejemplo, cuando una persona estudia para un examen, no basta solo con leer el contenido varias veces. Necesita comprenderlo, relacionarlo con conocimientos anteriores, organizar la información y recordarla cuando sea necesario. Todo este proceso ocurre dentro de la mente. Otro ejemplo es cuando resolvemos un problema matemático. Antes de responder, analizamos la información, pensamos diferentes posibilidades y elegimos la solución que consideramos correcta. Ese razonamiento es precisamente uno de los aspectos que estudia el cognitivismo. Gracias a esta corriente se desarrollaron numerosas investigaciones sobre la memoria, la inteligencia, el aprendizaje y la resolución de los problemas. Además, muchas estrategias educativas actuales se basan en principios cognitivos, ya que buscan que los estudiantes comprendan lo que aprenden y no únicamente que memoricen contenidos. No obstante, algunos autores consideran que el cognitivismo presta menor atención a la influencia del contexto social, la cultura y las emociones, factores que también participan en el comportamiento humano. A pesar de ello, esta corriente continúa siendo una de las más importantes dentro de la psicología contemporánea, debido a la gran cantidad de conocimientos que han aportado sobre el funcionamiento de la mente. Y con esto concluimos la unidad 3. A continuación comenzaremos la unidad 4 con una corriente que cambió la manera de comprender al ser humano. Se llama la psicología humanista. Unidad 4. La psicología humanista. La psicología humanista surgió durante la década de 1950 como una alternativa tanto para el conductismo como para el psicoanálisis. Los psicólogos humanistas consideraban que estas corrientes prestaban demasiada atención a los problemas, los conflictos o las conductas observables, dejando de lado aspectos fundamentales como las capacidades, las emociones, la libertad y el crecimiento personal. Por esta razón, el humanismo propuso una visión mucho más positiva del ser humano. Sus principales representantes fueron Abraham Maslow y Carl Rogers, quienes afirmaban que todas las personas poseen la capacidad de desarrollarse, tomar decisiones responsables y alcanzar su máximo potencial cuando cuenten con las condiciones adecuadas. Uno de los principios fundamentales del humanismo es el desarrollo personal. Cada individuo tiene la posibilidad de mejorar continuamente y desarrollar sus habilidades. Otro principio importante es la libertad y la responsabilidad. Según esta corriente, las personas tienen la capacidad de elegir y asumir las consecuencias de sus decisiones. También destaca el concepto de autorrealización, entendido como el deseo de convertirse en la mejor versión de uno mismo, desarrollando plenamente las capacidades personales. Finalmente, el humanismo concede un gran valor a la experiencia personal. Cada individuo vive situaciones únicas y las interpreta de manera diferente, por lo que comprender esa experiencia resulta esencial para entender su comportamiento. Podemos encontrar ejemplos de este enfoque en la vida diaria. Una persona que decide continuar estudiando para alcanzar una meta profesional, alguien que busca superar sus dificultades personales o quien trabaja constantemente para desarrollar nuevas habilidades, está orientándose hacia su crecimiento personal, uno de los principales objetivos del humanismo. Uno de los mayores aportes de esta corriente fue cambiar la mirada de la psicología, enfocándose más en las fortalezas, capacidades y posibilidades de desarrollo de las personas que únicamente en sus enfermedades o dificultades. Abraham Maslow. Uno de los autores más importantes de la psicología humanista fue Abraham Maslow. Su principal aporte fue la creación de la conocida jerarquía de necesidades que fue representada mediante una pirámide. Maslow explicó que las personas buscamos satisfacer diferentes necesidades y que éstas siguen un cierto orden. Según su teoría, resulta difícil alcanzar metas personales muy elevadas si primero no se cubren las necesidades más básicas. En la base de la pirámide encontramos las necesidades fisiológicas, como alimentarse, dormir, respirar o beber agua. Son indispensables para la supervivencia. El segundo nivel corresponde a las necesidades de seguridad, relacionadas con la protección, la estabilidad económica, la vivienda y la salud. En el tercer nivel aparecen las necesidades de amor y pertenencia, que incluyen las relaciones familiares, la amistad, el afecto y el sentido de formar parte de un grupo. Luego encontramos las necesidades de estima, que abarcan el reconocimiento, la confianza en uno mismo y respeto tanto propio como de los demás. Finalmente, en la parte superior de la pirámide se encuentra la autorrealización, que representa el desarrollo máximo de las capacidades personales y el cumplimiento de los objetivos más importantes para cada individuo.
Es importante señalar que Maslow no afirmaba que todas las personas debían seguir exactamente el mismo camino, sino que estas necesidades suelen influir en la motivación y en el comportamiento humano. Actualmente esta teoría continúa utilizándose para comprender la motivación en áreas como la educación, los organizadores y la psicología. Carl Rogers. Otro representante fundamental del humanismo fue Carl Rogers. Rogers desarrolló la terapia centrada en la persona, una propuesta que transformó la manera en que muchos psicólogos realizan el proceso terapéutico. Él sostenía que todas las personas poseen la capacidad de comprender sus dificultades y encontrar soluciones siempre que se desarrollen dentro de un ambiente adecuado. Para lograrlo, el terapeuta debe ofrecer 3 condiciones fundamentales. La primera es la empatía, que consiste en comprender los sentimientos y experiencias del paciente desde su propio punto de vista. La segunda es la aceptación incondicional, que implica aceptar a la persona sin juzgarla, respetando su dignidad y su valor como ser humano. La tercera condición es la congruencia o autenticidad, es decir, que el terapeuta actúe con sinceridad, honestidad y coherencia durante todo el proceso terapéutico. Estas características permiten crear una relación de confianza donde la persona pueda expresarse libremente y trabajar en su crecimiento personal. La influencia de Carl Rogers continúa siendo muy importante en la psicología clínica, educación y otras profesiones relacionadas con la ayuda a las personas, ya que promovió una relación mucho más humana y respetuosa entre el profesional y quien recibe el apoyo. 2. Constructivismo. Después de conocer la psicología humanista, continuaremos con el constructivismo, una corriente que ha tenido una enorme influencia en el ámbito educativo y que continúa siendo una de las bases de muchas metodologías de enseñanzas utilizadas en la actualidad. Los principales representantes del constructivismo fueron Jean Piaget y Lev Vygotsky. Aunque ambos desarrollaron sus teorías desde diferentes perspectivas, coincidían en una idea fundamental. El aprendizaje no consiste simplemente en recibir información o memorizar contenidos, sino en construir el conocimiento a partir de las experiencias personales y de la interacción con el entorno. En otras palabras, el estudiante no es el receptor pasivo de información. Por el contrario, participa activamente en su proceso de aprendizaje, relacionándolo lo que ya sabe con los nuevos conocimientos que va adquiriendo. Esa idea representó un cambio importante en la educación, ya que dejó de considerarse al docente como la única fuente de conocimiento. En cambio, el profesor pasó de desempeñar el papel de guía orientando al estudiante para que descubra, analice, reflexione y construya sus propios aprendizajes. El constructivismo se basa en varias ideas principales. El primero sostiene que el estudiante construye su propio aprendizaje. Esto significa que aprender requiere participar activamente, hacer preguntas, resolver problemas, investigar y reflexionar sobre la información que recibe. La segunda idea destaca la importancia de los conocimientos previos. Cada persona interpreta la información nueva de acuerdo con lo que ya conoce y con las experiencias que ha vivido anteriormente. Por ello, los estudiantes pueden comprender un mismo tema de formas diferentes. La tercera idea señala que el entorno social favorece el aprendizaje. Las personas aprenden constantemente al interactuar con otras y compartiendo ideas, escuchando diferentes opiniones y colaborando para resolver situaciones. Para comprender mejor esta teoría, imaginemos el caso de un estudiante que está aprendiendo sobre el sistema solar. Si únicamente memoriza los nombres de los planetas, probablemente olvidará esa información con facilidad. Sin embargo, si observa imágenes, realiza una maqueta, investiga las características de cada planeta y conversa sobre el tema con sus compañeros, el aprendizaje será mucho más significativo. Esto ocurre porque participó activamente en la construcción de su conocimiento. Ahora hablaremos de los aportes de sus 2 principales representantes. En primer lugar, Jean Piaget explicó que el desarrollo cognitivo ocurre por etapas. Según él, la manera de pensar de un niño cambia conforme va creciendo. Eso significa que un niño pequeño no comprende el mundo de la misma forma que un adolescente o un adulto, ya que sus capacidades cognitivas evolucionan con la edad. Gracias a esta teoría, comprendemos que el aprendizaje debe adaptarse al nivel de desarrollo de cada persona, respetando sus capacidades y su ritmo de crecimiento. Por otra parte, Lev Vygotsky otorgó una gran importancia al contexto social y a la interacción con otras personas durante el aprendizaje. Su principal aporte fue el concepto de zona de desarrollo próximo.
Este hace referencia a la diferencia entre aquello que una persona puede realizar por sí sola y aquello que puede lograr con la ayuda de alguien más experimentado como un profesor, un familiar o un compañero. Por ejemplo, pensemos en un niño que todavía no sabe resolver una división. Al principio necesita la ayuda de su docente para comprender el procedimiento. Poco a poco, con la práctica y la orientación recibida, logra resolver ejercicios similares de manera independiente. Ese proceso representa claramente la zona de desarrollo próximo. En la actualidad, muchas estrategias educativas se basan en el constructivismo. El trabajo en equipo, los proyectos de investigación, las actividades prácticas y el aprendizaje basado con problemas son algunos ejemplos de metodologías inspiradas en esta corriente. Sin embargo, el constructivismo también ha recibido algunas críticas. Algunos especialistas consideran que el docente no orienta correctamente el proceso de aprendizaje. Los estudiantes pueden llegar a construir conocimientos incompletos o incluso equivocados. Por esta razón, el papel del profesor continúa siendo esencial como guía de facilitador del aprendizaje. A pesar de estas observaciones, el constructivismo sigue siendo una de las teorías educativas más influyentes, ya que promueve un aprendizaje más activo, significativo y duradero. 3. Psicología de la Gestalt. La última corriente que estudiaremos en este video es la psicología de la Gestalt, que fue desarrollada a comienzos del siglo XX. Su principal interés era comprender cómo las personas organizan e interpretan la información que reciben a través de los sentidos, especialmente mediante la percepción. El principio más conocido de la Gestalt afirma que el todo es más que la suma de sus partes. Esta frase significa que nuestro cerebro no analiza cada elemento por separado, sino que organiza automáticamente toda la información para formar una imagen completa y darle un significado. Podemos observar este fenómeno en muchas situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando vemos una fotografía, normalmente no analizamos cada detalle de forma individual. Nuestro cerebro integra todos los elementos y percibe una escena completa casi de manera inmediata. Otro ejemplo ocurre cuando observamos un dibujo formado por puntos o líneas incompletas. Aunque falten algunas partes, nuestra mente tiende a completar la figura para reconocer el objeto representado. Los psicólogos de la Gestalt identificaron varios principios que explican cómo organizamos la información visual. El primero es el principio de la proximidad, que indica que tendemos a agrupar los elementos que se encuentran cerca uno de otro. El segundo es el principio de semejanza, según el cual agrupamos aquellos objetos que presentan características similares como el color, la forma o el tamaño. El tercer principio es el cierre, que explica que nuestra mente completa automáticamente figuras incompletas para darles sentido. El cuarto principio es de figura y fondo. Gracias a este principio somos capaces de distinguir cuál es el elemento principal de una imagen y cuál corresponde al fondo que lo rodea. Estos principios son utilizados actualmente en campos como el diseño gráfico, la publicidad, la arquitectura, la comunicación visual e incluso en el desarrollo de interfaces digitales, ya que ayudan a comprender cómo las personas perciben la información. Otro aporte muy importante de esta corriente fue el concepto de insight. El insight hace referencia a ese momento en el que una persona encuentra repentinamente la solución a un problema después de haber reflexionado sobre él durante un tiempo. Seguramente todos hemos vivido una experiencia similar. A veces intentamos resolver un ejercicio, una pregunta o una situación complicada, y aunque al principio no encontramos la respuesta, después de unos minutos o incluso horas, la solución aparece de manera casi inmediata. Esa comprensión repentina es precisamente lo que Gestalt denomina insight. El concepto permitió comprender que el aprendizaje no siempre ocurre de forma gradual. En ocasiones la comprensión aparece de manera súbita, cuando la persona logra reorganizar mentalmente la información. Entre los principales aportes de la Gestalt destacan el estudio de la percepción, la organización de la información y la resolución de problemas. Además, muchas investigaciones posteriores sobre la percepción visual se basaron en sus principios. Sin embargo, algunos autores consideran que esta corriente se centró principalmente en los procesos perceptivos y desarrolló menos otros aspectos importantes del comportamiento humano, como las emociones y las diferencias individuales. Aún así, la psicología de la Gestalt continúa siendo una referencia fundamental para comprender cómo interpretamos el mundo que nos rodea. Para finalizar este recorrido por las unidades 3 y 4, podemos afirmar que la psicología ha evolucionado gracias al aporte de diferentes corrientes, cada una con una manera particular de explicar el comportamiento humano.
En primer lugar, el conductismo clásico nos mostró que la conducta podía estudiarse de forma científica mediante la observación de los estímulos y las respuestas. Posteriormente, el condicionamiento operante explicó cómo las consecuencias de nuestras acciones influyen en el aprendizaje y en la formación de hábitos. Más adelante, Albert Bandura amplió esta visión mediante el aprendizaje vicario, demostrando que también aprendemos observando el comportamiento de otras personas. Después, el cognitivismo puso el foco en los procesos mentales como la memoria, la atención, el razonamiento y la forma en que procesamos la información. Por otra parte, la psicología humanista resaltó la importancia del crecimiento personal, la libertad, la responsabilidad y la autorrealización, destacando las fortalezas del ser humano. Abraham Maslow explicó cómo nuestras necesidades influyen en la motivación, mientras que Carl Rogers propuso una forma de acompañar a las personas basada en la empatía, la aceptación y la autenticidad. Finalmente, el constructivismo permitió comprender que el aprendizaje se construye activamente mediante la experiencia y la interacción con otras personas, mientras que la Gestalt explicó cómo organizamos la información y cómo nuestra mente interpreta la realidad como un conjunto con un significado. Aunque todas estas corrientes presentan diferencias y algunas limitaciones, cada una ha realizado aportes fundamentales que continúan presentes en la psicología actual. Gracias a ellas, hoy entendemos que el comportamiento humano es complejo y que no puede explicarse desde una perspectiva única. Como profesionales de la psicología, conocer estas teorías nos permiten comprender mejor a las personas, analizar sus comportamientos desde distintos enfoques y valorar la importancia que cada corriente ha tenido en construcción del conocimiento psicológico. Con esto concluye la presentación de las unidades 3 y 4. Muchas gracias por su atención. Espero que este contenido haya sido claro, útil y que les haya permitido comprender mejor las principales corrientes psicológicas estudiadas en estas unidades. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.